Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerralbianos y cerralbianas y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo y último de esta primera temporada. Ya nos Eso tomamos es. unas pequeñas vacaciones. Y bueno, por ser el último episodio, yo creo que hacemos un episodio especial en este caso aprovechando que es el orgullo LGTBI, para hablar un poco de la relación entre el colectivo, la comunidad LGTBI y la literatura a finales del XIX y principios del siglo XX. Y es que es una época muy importante para la comunidad LGTBI porque fue durante estas décadas de cambio de siglo cuando se comienza la construcción y la afirmación digamos, de la propia identidad y la reivindicación de los derechos políticos de este colectivo. A partir de la segunda mitad del XIX, la medicina y la ciencia empieza a avanzar y para bien o para mal, la comunidad LGTBI pasa de estar perseguida legislativamente, digamos, pasa de estar criminalizada a ser una patología. Pues tiene sus pros y sus contras. Pues los contras ya lo sabemos y los pros es que hubo las primeras voces que se alzaron diciendo que no se podía perseguir ni judicialmente ni moralmente al colectivo. Entre ellos, bueno, pues el Comité Científico Humanitario, que se creó en Alemania a finales del 19, en 1897, que fue, digamos, la primera organización en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Desde luego, unas etapas duras para el colectivo, unas Ujú. etapas duras para los derechos humanos, pero también unas etapas en las que, como bien dices, pues se iba avanzando poco a poco hasta llegar a lo que somos ahora. Y es que en España, a diferencia de la mayor parte de los países de su entorno, no se contemplaba en aquella época las relaciones sexuales como un delito, siempre que se mantuvieran en el ámbito privado. Esto no significa que la comunidad LGTBI no fuese discriminada y perseguida, tanto legalmente, mediante las diferentes leyes sobre la moral y el escándalo público, como socialmente. Por ejemplo, ya hemos hablado alguna vez de aquel episodio que ocurrió en plena calle Fuencarral con el linchamiento público que se hizo de una mujer calva cuando fue confundida con un hombre homosexual. Un hombre travestido, porque también existía esa Sí, confusión de términos. entre Exacto, sí, la inversión del género también, ¿no? exacto. Que bueno, también una de las cosas de la entrada de la ciencia fue un poco el poner nombre, que es muy importante. El poner nombre, no tanto encasillar, sino un poco clarificar y poner nombre. Pero bueno, no todo era malo. Sí que como decíamos, fue una época en la que la comunidad se empezó a autorreferenciar y a afirmar su propia identidad y a crear sus espacios de sociabilización. Aquí en España fueron muy conocidas las sociedades de baile, sobre todo en los contextos urbanos de grandes ciudades, Madrid, Barcelona sobre todo. Fueron famosos en España, también en Latinoamérica. Tenemos el caso de México, que además acaban de estrenar una película hace poquito, que fue un caso muy sonado, que fue el baile de los 41, que en realidad fueron 42, pero el número 42 era el yerno del presidente y, y no fue detenido. Pero bueno, fue un caso que en realidad fue muy importante también para el colectivo LGTBI porque fue una manera de visibilizarlo. Tristemente, porque fueron todos detenidos y curiosamente a día de hoy el número 41 es aún, por lo que me han contado, un número tabú dentro de México. Sí, en el ejército se ve que no se usa el número 41. Esto igual nos lo pueden corroborar. Pero bueno, sí, estas sociedades de baile proliferaron bastante. En España había varias sonadas como el Ramillete y en Madrid, el Ricarditos en Barcelona eran bastante visibles. Estas dos eran únicamente de hombres y que en Madrid existía también la sociedad San Quiñolé,
que era textualmente, era de lo que decía la prensa, eran dignos seguidores de Safo y Caín, que a mí como lema me parece un muy buen lema de una De sociedad lo más cool. de baile. Y bueno, eran más o menos aceptados. Esto sí, durante el sexenio revolucionario sí que iría decayendo, sobre todo a partir del desastre del 98. A partir del desastre del 98 con la pérdida de Cuba de las colonias, hubo este debate sobre el concepto de nación. Las sociedades tuvieron que hacerse clandestinas y no hacerse tan visibles. Pues sí, desde luego. Y aquí entra el tema del que vamos a tratar también en este capítulo, que es la importancia de la literatura, la importancia que tuvo la literatura de la época para visibilizar o dar un papel, a veces un poco inadvertido, a las personas LGTBI. Por ejemplo, en la novela Las Bostonianas de Henry James, publicada en 1886, se da nombre a los matrimonios bostonianos en los que hay hogares formados por dos mujeres que conviven de manera independiente a cualquier figura masculina. Desde luego y uno de estos matrimonios bostonianos además está compuesto por dos escritoras bastante famosas, Sarah Orne Jewett y Annie Fields. Sarah sí que era escritora, Annie creo que era editora, pero crearon una sociedad literaria bastante importante en torno al hogar que compartían. Pero bueno, también la literatura sí que hace, y aquí sí que me gustaría destacar dos obras, sí que hace también referencia a esta afirmación de la propia identidad, porque sí que podemos ver como las novelas en las que los protagonistas son homosexuales siempre giran en torno a este cliché de que el protagonista es una persona atormentada por esta lección que tiene que hacer entre la moral y el deseo, y al final además casi siempre en la mayor parte de los casos este conflicto de intereses acaba en suicidio, que es también una muestra de la moral de la época, y aquí sí que podemos poner el caso de Tchaikovsky. Más o menos se sabía, o sea, era un secreto un poco a voces que era homosexual, de hecho su hermano lo era, su hermano era un poco por el que nos ha llegado toda la historia. Claro que pasa que aquí en Rusia tenían el problema de que un héroe nacional fuese homosexual. Era bastante problema. Entonces, ¿qué pasa? Claro, era un poco, le suponía un poco de problema. ¿Qué pasa? Tchaikovsky compone la sexta sinfonía, es su última sinfonía, la patética, y al poco tiempo muere. Muere por una epidemia que asoló Rusia, pero entonces se crea un rumor y que les viene bien, muy bien a todos estos que querían ensalzar la figura de Tchaikovsky, dejando un poco de lado la homosexualidad. Se crea este rumor de que Tchaikovsky en realidad se suicidó porque no podía soportar esta culpabilidad que tenía por su deseo homosexual, y que en realidad la patética fue una especie de carta de suicidio, fue una sinfonía carta de suicidio que nada más lejos de la verdad, porque por testimonios que nos llega de su hermano, él vivió plenamente su homosexualidad, lo tenía más que asumido y la disfrutó. Y aquí volvemos al tema de la literatura con dos obras que yo creo que son claves en este sentido, que son Alas de Mikhail Kuzkin y Irmen, una historia íntima de Edward Prime Stevenson, aunque bueno, él lo publicó bajo el seudónimo de Xavier Maine. Y es que son las dos primeras obras de la literatura europea con un protagonista homosexual y un final feliz, que parece que dicho ahora es una tontería, pero no es una tontería que un homosexual tuviera un final feliz con una pareja feliz y no acabara en suicidio. Sí, que tuvieran derecho a vivir su opción y encima Exacto. a ser felices. Exacto. Desde luego, bastante valiente contar estas dos historias tan a principios del siglo XX, Las dos normalizando y visibilizando esas opciones. Exacto. Las dos con un toque bastante autobiográfico por parte de los autores. Bueno, en el caso de Irm sí que se publicó bajo lo que te comentaba, se publicó bajo un seudónimo, además se publicó en Nápoles con una tirada cortísima de únicamente 500 ejemplares, entonces sí que se ve que era un escrito un poco privado a repartir entre amigos. Pero en el caso de Mikhail Kuzmin fue una obra bastante
bastante sonada además en esta Rusia de revolución, porque fue en 1905, unos años antes de la Pues revolución. sí. Y es además una obra preciosa que recomiendo leer a todo el mundo porque usa una poética eh, preciosa para describir las emociones, los sentimientos. Hace mucho paralelismo con la cultura grecorromana, egipcia, o sea, es preciosa. Muy bonita, muy recomendable. Venga, sacad el cuaderno y el lápiz y apuntaos todas estas recomendaciones, que ya sabéis que nosotros siempre os recomendamos lo mejor. Lo mejor. Y además que siempre es momento para aprender cosas nuevas, ponernos en la piel de los demás. Y además, si es a través de literatura de la época que a nosotros nos gusta, pues Mejor que mejor. Y bueno, tenemos que mencionar el tema de, claro, todo esto estamos hablando del colectivo masculino, digamos, de homosexuales hombres, pero han estado mucho más infrarrepresentadas tradicionalmente las mujeres homosexuales, las lesbianas. Exacto. Y entonces, pues para intentar cubrir un poquito ese vacío que yo personalmente tengo, porque no soy una experta en este tema, y para que todos nuestros oyentes pues podáis aprender un poquito más y a lo mejor que os seduzca algún libro, alguna obra interesante, pues tenemos hoy aquí como invitada a Gloria Fortún, que nos va a hablar un poquito de esta representación de la mujer en la literatura, ya que ella es traductora, escritora y trabaja con la editorial Dos Bigotes. Bueno, tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con Gloria Fortún, escritora y traductora y responsable junto con Eva Gallud de Amigas, Relatos de amor entre mujeres del siglo XVIII al XX, que es una recopilación de 15 relatos en total sobre amor entre mujeres en esta época, editado por la editorial Dos Bigotes. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Bueno, habéis titulado esta antología como Amigas, y es que ya en el prólogo, prólogo que corre, lo has hecho tú, adviertes que el término lesbiana es un término anacrónico cuando hablamos de autoras precisamente entre estos siglos, entre el XVIII y el XIX. ¿Reflejan estos relatos la situación del colectivo lésbico durante esta época? Bueno, es que yo ni siquiera para empezar lo llamaría colectivo, ya que eso implica una unión voluntaria y política, mientras que nosotras lo hemos titulado Amigas precisamente por eso, amigas además entre comillas, ¿no? Para entrar en este juego de son amigas y la gente siempre pone las comillas con las manos, que quiere decir que son algo más. Y es que es cierto que es un anacronismo, como decías, porque en aquel momento no se daba ese término, pero sí que las relaciones emocionales, sentimentales, vitales más fuertes entre estas mujeres eran entre ellas, entre mujeres. Lo que cambiamos es el prisma con el que siempre hemos leído estos relatos y ponemos el foco en que es una relación lésbica, ¿no? Ahí entraría lo que Adrienne Rich llamaba el continuum lesbiano. Y es que no es necesario que tengan sexo para que sean consideradas desde un prisma lésbico, ¿no? Hay un caso paradigmático que ilustra la ocultación del amor entre mujeres en la literatura, como son los poemas y cartas de Emily Dickinson a Susan Gilbert. ¿A qué se debe estos esfuerzos por negar la existencia de una literatura lésbica, según tú, Gloria? Bueno, para empezar, a Emily Dickinson se la trata como si fuera una excepción que confirma la regla, que es que todos los poetas buenos o todos los escritores buenos son hombres, y de repente sale ella como un champiñón, como si tuviera una tradición, como si no tuviera una tradición, y quien la lee y cómo la mete en el canon, pues es la mirada masculina. Bajo la mirada masculina estas relaciones son imposibles y ha tenido que llegar el feminismo para revisarlo desde ahí, ¿no? Y revisar desde que estos poemas eran obviamente lésbicos. Ahora Sabina Editorial, de hecho, ha publicado
las cartas entre ellas y son completamente obvias, ¿no? Que de hecho, si no recuerdo mal, hubo una época en la que los académicos directamente lo descartaban como producción de Emily Dickinson estos poemas, si no recuerdo mal. O sea, Bueno, es que, claro, quien editó sus poemas, nada más morir ella, de hecho, censuró muchísimas de estas cosas. Vaya. Entonces, sí, directamente lo borró, lo tachó, lo destruyó, etcétera. Y lo que se ha conservado se ha recuperado gracias al feminismo. Pero ya digo que esto tiene que ver con la mirada masculina, con el canon heteropatriarcal, que es el que ha leído a Emily Dickinson, nos la ha presentado como una excepción y nos la ha puesto en el canon, suprimiendo e inventando muchas veces, ¿no? Que tal alusión es a no sé quién, a no sé qué hombre que ella admiraba y veneraba, etcétera. Eso es también una de las cosas en las que mencionas en el prólogo, que es la importancia del acto de leer, el acto de leer como revolucionario, porque sí que a lo largo de estos 15 relatos, sí que muchas veces el amor lésbico es presentado de una manera muy explícita, pero en otros muchos está muy velado. Es una serie de referencias muy poéticas, muy sutiles, preciosas, pero no se hace una referencia explícita. ¿Influye nuestra manera de leer a la hora de descubrir estas relaciones, este amor lésbico en la literatura, sobre todo de esta época? Influye muchísimo. Para empezar, influye qué traducciones recibimos. Estos relatos están escritos en inglés en lengua original y algunos ya habían sido traducidos antes, otros no. Pero Eva Gallud y yo los hemos traducido teniendo en cuenta que la traducción no es objetiva. La traducción es un registro de opciones. La traducción es renunciar a algunas cosas, poner otras, para acercarte lo que más puedas, no solo a la realidad de la persona que escribe del siglo XIX, sino también a la realidad actual. No es lo mismo leer una traducción de Jane Eyre publicada en el franquismo, por ejemplo, que se titulaban, por cierto, Juanita Eyre, y a leer una traducción de ahora, ¿no? Y lo mismo pasa con esto. El acto de traducir y el acto de leer está atravesado por todas las intersecciones que nos recorren, nunca es subjetivo, la raza, el género, la sexualidad, todo eso hace que leer no sea neutral, ¿no? Y entonces, pues ¿por qué no poner también en ese acto de leer el prisma lésbico, ¿no? La mirada lésbica? Y, y bueno, esto tiene que ver también con que los textos literarios están vivos, ¿no? Están vivos, nunca son iguales, nunca se reciben igual a través de los tiempos. Y lo que antes no tenía palabra puede que ahora la tenga, ¿no? Qué bonito. Uh-huh. Esto. Sí. Sí, Sí, es también esa precioso. posmodernidad en el acto tanto de leer, interpretar, traducir, traer a nuestro lenguaje actual e incluso a nuestra forma de pensar y sentir actual, pero siempre respetando el original, que como bien dices, pues a veces ha sido no silenciado, pero pues visto desde un prisma que igual no era no era la intención original de la autora, quizás. Claro, por ejemplo, en inglés hay muchas palabras que son neutras que en Exacto. castellano hay que ponerlas en masculino y femenino. Y antes mencionabas el caso de Emily Dickinson. Y claro, lo que ha pasado con Emily Dickinson es que muchas cosas se han traducido en masculino cuando en inglés no lo estaban, ¿no? Y nosotras, Eva Gallud y yo, que somos traductoras literarias feministas, eso lo tenemos mucho en cuenta. Y si yo traduzco a una mujer y pone, por ejemplo, una piensa, ¿qué tal? Yo pongo una piensa, porque lo ha escrito una mujer. Sin embargo, la mayoría pone uno piensa, ¿no? El neutro masculino. Entonces, todo eso tiene que ver con la traducción feminista. Desde luego. Muy de acuerdo. A través de los relatos podemos ver cómo el amor entre mujeres está presente en todos los géneros literarios, incluyendo temas tan en boga en el siglo XIX como el espiritismo y la muerte. ¿Se apoyaron las autoras en recursos como la novela gótica para hablar de su amor lésbico de manera un tanto velada? Claro, yo creo que el gótico es un género bastante decimonónico y tiene que ver con el misterio, con la muerte, con la magia y
Y claro, ahí puedes meter muchas cosas veladas, ¿no? Y luego también lo bonito es que estas escritoras escribían con códigos que entre ellas se entendían, ¿no? Que en la literatura pues eran recibidos como relatos normales y corrientes que salían en el siglo XIX, XVIII, XIX, había muchas publicaciones semanales o mensuales donde salían relatos, ¿no? Esto es muy típico en Estados Unidos, que es una sociedad que quiere todo rápido y ya, porque no me da tiempo a leer un novelón, ¿no? De estos que se publican en Inglaterra, de Dickens y tal, como no me da tiempo, quiero cuentos. Entonces los relatos empezaron a estar muy en boga en Estados Unidos por eso, y se publicaban en revistas. Entonces estas mujeres los publicaban en revistas, los leía todo el mundo, pero entre ellas reconocían ciertas cosas en el gótico y en otras palabras que ponían que solo lo reconocían entre ellas, ¿no? Como siempre, o sea, el colectivo LGTB siempre hemos tenido códigos de todo tipo para reconocernos, ¿no? Y es muy divertido leer estos relatos así. Desde luego, tener esa sociabilidad encubierta, esa pertenencia al grupo, pero de manera encubierta. Claro, claro, con lo que había pues en aquella época, ahora tenemos Netflix, pero que en aquella Claro. época tenían cuentos. Que entre Como ellos... cualquier sociedad secreta, ¿no? Sí. Que había a la vista de todos, pero oculto. Efectivamente. Que de hecho es uno de mis preferidos de la selección desde mi muerte. Es uno de los relatos, es precioso, es un relato precioso. Sí. Sí. Bueno, lógicamente el nexo común entre toda esta antología es el amor lésbico, pero una cosa que sí que es muy interesante de la recopilación es que está abordado desde un concepto del amor diverso. O sea, tenemos desde los matrimonios bostonianos, estas parejas de mujeres que vivían y tenían un proyecto común, hasta el amor no correspondido, el amor en espacios femeninos como los internados, los conventos, pero es que además también se hablan de conceptos más transversales, como sería la conciencia de clase, o hasta hay un relato que habla sobre la racialización, o sea, desde una persona racializada. ¿Crees que aún hoy en día la identidad lésbica está socialmente basada únicamente en el acto sexual, o la podemos encontrar en todos estos temas también transversales como la conciencia de clase, digamos, o la racialización? Nunca ha estado solo atravesada por la sexualidad. Lo que pasa es que quienes pudimos hablar antes sobre esto fuimos las privilegiadas, ¿no? Las que somos blancas, de clase media o alta, etc. Pero siempre nos recorren otras identidades, tener un cuerpo canónico o no, ser racializada o no. Y claro, esto tiene que ver no con dar voz, porque yo no creo en eso de que tú das la voz a nadie, ya la tienen, Exacto. sino en reconocer otras voces. Y eso para nosotras fue un empeño muy, muy importante cuando tomamos la decisión de elegir los relatos para una antología así. Tomamos la decisión de que fuera lo más diverso posible, aunque fuera en una época en que parecía imposible encontrar esa diversidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando nos repartimos los relatos, que Eva Gayud es la traductora principal, pero yo fui la que añadí dos, de hecho, relatos de autoras racializadas, uno de una trans y también, también de una asiática, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos parecía muy importante, que fuera lo más diverso posible, porque estas realidades siempre han estado y lo queríamos demostrar. Desde luego. Y ya para empezar a cerrar un poquito esta entrevista, que está siendo súper interesante, la antología la cierra el relato anónimo El hombre que se creía mujer, fechado en 1857. ¿Esta decisión vuestra es una declaración de intenciones? Efectivamente, es completamente una declaración de intenciones que nosotras pensamos que hay mujeres cis, hay mujeres trans y queríamos leer este relato desde ese prisma. Cuando se publicó, probablemente la gente lo leyó como el relato de un hombre que se disfrazaba de mujer por las noches, ¿no? Pero, claro, podría ser eso, pero también podría ser una persona trans del siglo XIX, ¿no? Una mujer trans que se casa con otra mujer.
y entonces son Efectivamente. lesbianas, ¿no? Y nosotras lo hemos querido leer así, como dos lesbianas, dos mujeres lesbianas que se casan y lo que pasa es que viven en una época difícil y por eso una tiene que ocultarlo, ¿no? Y lo quisimos leer así. Luego, incluso cuando ya estábamos montando el libro, pues decidimos poner anónima en lugar de anónimo, porque decía Virginia Woolf, ¿no? Que la Sí, mayoría exacto. de los relatos que firmados por anónimos probablemente estén escritos por una mujer, ¿no? Y también el hecho de poner anónima y de incluirlo en una antología de relatos lésbicos, cuando el título es El hombre que se creía una mujer, pues era absolutamente una declaración de intenciones, claro. Desde luego, y sí que es una realidad, la realidad trans, que igual que haciendo un poco memoria y buscando, sí que podemos tener más testimonios de personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, y que la realidad trans en esta época es bastante compleja de rastrear, más allá pues, del caso paradigmático de Lily Elf, que sí que tenemos sus memorias y sí que tenemos ahí un importante acervo de cómo se podía sentir una persona trans a finales del 19, principios del 20, sí que es mucho más difícil rastrearle, precisamente por lo que decías, porque muchas veces son estos, como decía la prensa de la época, estos invertidos, estos pues hombres que se vestían de mujer, mujer que se vestían de hombre, que no sabemos muy bien si realmente, como dice, serían trans. Lo podemos leer de ambas formas. Son personas trans, son personas que rechazan un poco el concepto de género. O sea, es complicadísimo, claro. Totalmente, sí, sí. Sí, además en esta época también lo que es la cultura europea sí que tenía contacto con otras culturas, como Exacto. las naciones indígenas de Norteamérica, que sí que tenían todos estos conceptos y precisamente les estaban absolutamente silenciando y haciéndoles que olvidaran toda esa cultura tan rica en cuanto a diversidad de género, desgraciadamente. Claro. Bueno. Claro, hasta el punto que este relato no se pudo publicar con el nombre de la autora. De la autora. Nunca sabremos quién lo hizo. Exacto. Pudo haber sido alguien ya conocida, quién sabe. Sí, pero tuvo que ocultarse. Exacto. Bueno, no te queremos robar más tiempo en realidad, porque ha sido un poco un asalto casi a mano armada. Así que te queríamos agradecer el trabajo que habéis hecho de recopilación de estos relatos, que son todos maravillosos. Este trabajo, un poco que tú lo denominas, y está bien denominado, de memoria histórica, de recuperar esta memoria lésbica que ha sido, como dices, ocultada durante muchísimos años, porque sí que al final ha habido muchísima atención hacia la homosexualidad masculina, pero la femenina casi siempre se ha dejado de lado. Sí. Entonces, El otro día escribía, Melanie Pena, que ha publicado un libro en Dos Bigotes que se llama Bollo. El otro día escribía en las redes que ojalá las lesbianas tuviéramos nuestro Lorca también, ¿no? Igual que los gays tienen. Que yo creo que la tenemos, que es Gloria Fuertes, sí. pero no está Sí. tan encumbrada. Totalmente. Que de hecho sí que también habéis publicado hace poquito Ábreme con cuidado, puede ser, que es también... Ábreme con cuidado es un libro en el que autoras actuales homenajeamos a una autora lesbiana del pasado. Efectivamente, escribimos un relato en el que salga esa autora o inspirado de alguna manera en esa autora. Y la verdad es que es precioso ese libro. Salió ya hace algunos años, pero lo recomiendo mucho. Son relatos muy interesantes. Uno de ellos es Gloria Fuertes. Sí. Por eso me ha venido, es un homenaje precioso que Qué iniciativa tan bonita. Sí, y Ábreme con cuidado, además se llama así porque Emily Dickinson, ya que la habéis mencionado, le escribía cartas a su amada y siempre en el sobre ponía Ábreme con cuidado. Ese detalle no lo conocía. Ay, pues qué por eso se bonito. titula así. Sí. Nada, pues Muchas lo dicho, gracias. sí. Muchísimas gracias. Sí, a muchas vosotras. gracias por haber estado aquí con nosotros y enhorabuena por toda la labor que hacéis de recuperación y de visibilización. Muchísimas gracias igualmente. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta entrevista a Gloria tanto como nos ha gustado a nosotros conocerla y
y ya sabéis que hay mucha literatura desconocida en el 19 que nos puede servir también para reivindicar un poquito pues, el papel de todas estas personas pioneras que nos precedieron y gracias a ellas pues hoy disfrutamos de una mayor libertad. Sí, desde luego. Y además, sí que nos hacen, a mí por lo menos me ha hecho reflexionar, Gloria, sobre la necesidad que tenemos de releer y leer con atención todas estas obras de tiempos pasados en general y siempre de una nueva relectura pueden aparecer cosas interesantes, aunque... Siempre pueden aparecer cosas nuevas, nuevas formas de verlo y de imaginar, porque los libros siempre nos hacen imaginar y nos hacen ponernos en la piel del escritor o de las personas que nos está describiendo. Y pues es verdad que ahora podemos verlos desde un punto de vista, desde un prisma más moderno, más actual, más igualitario, más inclusivo. Exacto. Me quedo con la frase de Gloria de el acto de leer es revolucionario. Hay que ser revolucionarios. Eso es. Pues nada, Cerralbia, nos vamos a despedir. Nos volveremos a ver en septiembre. Los que no hayáis escuchado todavía, si este es el primer capítulo de Radio 19 que escuchas, no olvides que hay otros muchos en todas las plataformas, tienes en Spotify, en eBooks, y que bueno, pues que si nos quieres escuchar durante el verano, si tienes algún capítulo atrasado, pues a por ello. Y os deseamos un muy feliz día del orgullo y muchas gracias por escucharnos. Fragmento de una carta de Emily Dickinson a Susan Gilbert. Ven conmigo esta mañana a la iglesia dentro de nuestros corazones, donde las campanas siempre suenan y el predicador, cuyo nombre es amor, intercederá por nosotras.